No sé cómo empezar este video por la cantidad de sentimientos encontrados que tengo después de este empate en Barranquilla. La tristeza de saber que este empate en otro contexto hubiera sido un punto de oro. En el contexto que nos encontramos ahora es prácticamente decirle adiós hasta la mera chance de llegar con posibilidades a la fecha final. Orgullo por los jugadores que la gran mayoría, por no decir todos, han tenido la vergüenza deportiva o el amor a uno mismo de saber que si se tratan de sus últimos partidos en la selección, aunque sea, van a dar su 100%. Y la cólera de saber que un entrenador interino que se trajo porque no había nada más que se pudiera traer, con solo poner el 11 que todo el mundo sabía que se tenía que jugar, está haciendo más que dos entrenadores que ni siquiera entendieron en algún momento cómo es que tenía que jugar la selección. Muy buenas a todos, yo soy Cremismo y bienvenidos al postpartido. Pero antes de comenzar con el video, quiero invitarte a los directos que hacemos en este mismo canal. Los lunes, miércoles y viernes tenemos Charlando con Cremismo, un espacio donde comparto de forma amena y más directa con ustedes sobre lo ocurrido recientemente con Universitario y con la selección peruana. Asimismo, los domingos eres invitado a ver Fuerza, Garra y Corazón, un programa donde tanto yo, así como otros creadores de contenido, hinchas de Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, debatimos de forma divertida de lo que ocurre fecha a fecha en nuestra poderosa liga peruana, así como en la selección. Del mismo modo, te invito a darle like a este video y a suscribirte. Es un gesto que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Sin nada más que agregar, comencemos. Luego de la derrota en Venezuela, muchos teníamos la sensación de que no había nada que hacer en los siguientes partidos. Muchos sentíamos que en Barranquilla íbamos a vivir un infierno, conscientes del nivel de la selección actual, tanto de Perú como de Colombia, y todos nos hacíamos la pregunta, ¿con qué cara o con qué ánimos vamos a ir a disputar ese partido, sabiendo que estamos un 80% eliminados, me atrevo a decir, para el próximo Mundial? Y es por aquí donde empieza el orgullo que yo siento. Con la cantidad de bajas considerable que hemos tenido, de la Padula, Carrillo, Kenji Cabrera, jugadores que en una selección con un universo de jugadores tan corto, cada baja es sensible. Los que sobraron, la mayoría, jugadores que vivieron los mejores años de la selección, eran conscientes que si se iban a ir de la selección porque su etapa ya acabó, qué mejor forma que despedirse dando su 100%. Y es ahí donde despierta mi orgullo, porque vi un buen nivel de varios. Muchos hasta me callaron la boca. Uno de ellos es Luis Advíncula, alguien a quien yo siempre criticaba de solo jugar bien en Boca y últimamente ya ni en Boca podía jugar bien. Hoy fácilmente puede ser uno de los mejores del partido, uno de sus mejores partidos en toda la eliminatoria. Carlos Zambrano, que en momentos del primer tiempo, sobre todo que Perú sufría, tuvo que animarse hasta salir porque Perú no era capaz de atacar. En esos momentos ya llegaremos a comentar todo lo que sucedió a lo largo del partido. Paolo Guerrero, el criticado por la mayoría, algo que yo nunca voy a poner en duda es su amor por la selección. Cuando tú lo ves tratando de animar y de dirigir a sus compañeros en el banco, te das cuenta que por mucho que se le critique, por mucho que probablemente ya ni siquiera tenga el nivel físico para jugar unas eliminatorias, te das cuenta que Paolo Guerrero no tiene la culpa de que no haya un delantero que lo reemplace. Y así con todos, la verdad. Yo creo que todos y cada uno de los hoy presentes han tenido las ganas de dar la vida en estos últimos partidos que lamentablemente a muchos les están quedando para jugar por la selección nacional. Con una alineación que recordará mucho a la época de Gareca, porque ciertamente Ibáñez, de estratégico, de innovador, o mejor dicho, de táctico, yo creo que no tiene mucho, por no decir nada, solo tiene la idea de que la mayoría de estos jugadores deben tener grabado en la cabeza cómo es que jugaba Ricardo Gareca. ¿Y quién diría que eso era lo que más necesitaba esta selección para recuperarse un poco y demostrar mucho más que con otros entrenadores? Porque decir que fue un dominio total de la selección colombiana sería algo falso, contrario a aquel recordado barranquillazo en las eliminatorias rumbo a Qatar. Pero tuvo 1, 2, 3 momentos a lo largo del partido donde fue superior y tuvo arrinconado a Colombia. Si bien podríamos ver el vaso medio vacío y recalcar el hecho de que obviamente
para aquel partido Colombia se estaba jugando todo por la clasificación al Mundial. Hoy, si bien no matemáticamente, sería tonto pensar que Colombia puede tener alguna chance de quedarse fuera. Yo prefiero personalmente quedarme con el vaso medio lleno y creer en que la selección, en que estos jugadores no se quieren retirar o no quieren acabar su ciclo en la selección de una forma tan vergonzosa como lo sería si es que se hubiera mantenido lo que vimos a inicios de las eliminatorias. Y en estos 2-3 momentos, en el primero es donde llegaría probablemente la única chance real que tuvo Perú para poner el 1-0 en un pase de Paolo Guerrero a la Oreja Flores, que controla muy largo, que no le queda bien a la Oreja, porque todos sabemos que si le hubiera quedado bien hubiera rematado y probablemente hubiera sido gol. No es capaz de clavarla. Y aquí yo tengo que decir lo mismo que cuando Paolo Guerrero se falló esa ocasión ante Chile en el Monumental. La buena y la mala suerte sí existe en el fútbol, pero a la vez uno es capaz de crear su propia suerte. Y si tú has desperdiciado casi 3/4 de eliminatoria entre dos entrenadores incapaces y pretendes remontar a último minuto una situación gravísima, es muy posible que la mala suerte te acompañe y hasta el que nunca falla, falle, como en aquellas 2 ocasiones que acabo de mencionar. Esa vez le tocó a Paolo Guerrero y hoy le tocó a Edison Flores. No duraría por mucho tiempo el, entre varias comillas, dominio de Perú en el partido, la volvería a tener la pelota Colombia. Ciertamente en el primer tiempo no mostró nada claro. En las entrevistas post partido le llegaron a preguntar al arquero de Colombia qué fue lo que pasó con su selección, porque se quedaron con la sensación de que el arquero de Colombia tuvo que trabajar más que Pedro Galese, pero era claro que la pelota la iba a tener más el cuadro cafetero. Y pese a no hacer mucho daño con la misma, le fue suficiente para dejar a Perú sin ninguna chance de ataque y al menos que así acabe el primer tiempo. Y yo podría meterme con Oscar Ibáñez en el segundo tiempo y reclamarle cosas como lo obvio, que era que Edison Flores no te iba a dar 90 minutos a buen nivel, y decir que aquí te das cuenta que este entrenador es el mejor de los 3 evidentemente, pero por un hecho de sentido común, porque puso la alineación que todo el mundo sabía que era la que había que colocar. ¿Qué sentido tendría criticarle si en el universo tan corto de jugadores que tenemos recibes la baja de un jugador, hoy el mejor jugador peruano yo creo como lo es André Carrillo? Lo único rescatable del segundo tiempo es la entrada de jugadores que muy probablemente van a ser los, hoy parece más obligados que llamados a ser parte del recambio. La entrada de Noriega, la entrada de Inga y la entrada de Luis Ramos. Ninguno de los 3 iba a marcar la diferencia. Yo creo que el peor ha sido Ramos. Y si bien podríamos decir que al delantero hay que darle la pelota, en esos 45 minutos tenías que dejar la vida y en muchas ocasiones no saliste ni a presionar, Luis Ramos. Sin embargo, no diré más porque es su debut en la selección y yo creo que perfectamente puede mostrar un buen nivel con el pasar del tiempo. Lo digo más porque ya para el segundo tiempo no quedó ninguna idea a favor de Perú. Todo fue aguantar el recambio de la selección de Colombia, que a diferencia de Perú sí tiene jugadores que te pueden cambiar el partido, que pueden romper cintura, que con una acción son capaces de generar peligro. Y entre aguante y mérito defensivo acaba 0-0. Perú entonces consigue un empate que, como dije antes, en otro contexto hubiera sido heroico, hubiera sido para celebrar, pero a lo mucho nos queda levantar cabeza y aplaudir a estos jugadores que en solo 3 partidos se va a acabar su etapa en la selección y para al menos hacer jugar o hacer debutar a ya 3 jugadores que, como dije antes, más que llamados, están obligados a ser parte del recambio porque los jugadores que hoy están no van a ser eternos. No hay tristeza, al menos no tanta de mi parte, porque ya desde el partido contra Venezuela estaba consciente de que las posibilidades de ir al Mundial son nulas. Prefiero ver el vaso medio lleno y aplaudir porque un empate en Barranquilla no es un mal resultado, es admirable. El próximo partido es contra Ecuador y yo la verdad solo espero ver el mismo orgullo, el mismo corazón, la misma garra por no querer irse de la selección sin al menos ser conscientes de que entregaron todo de sí. Por mi parte eso sería todo. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Yo soy Cremismo y esta vez con humildad siempre, arriba Perú.